De momento, no hay problema. Se me escucha fuerte y claro, ¿no? Y se ve la presentación claramente. Sí, doctor. Bueno, entonces la semana pasada habíamos visto qué es el citoplasma y citosol. Giancarla, ¿recuerdas qué era el citosol? Hola, Giancarla, está por ahí. Heidi, tal vez, ¿recuerdas qué era el citosol? Ah, entonces, parte gelatinosa del, de la célula. Ok, muy bien. La parte líquida, ¿no? Sí, donde... Está muy bien, Heidi, no hay problema. Bueno, el citoplasma en general tiene dos componentes, ¿no? Que es todo el volumen celular completamente, todo el medio interno, como acá indica, que está entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, esta de acá. Entonces, el citoplasma está conformado por dos sustancias, dos partes prácticamente, citosol y organelos. Pues el citosol, como había mencionado su compañera Heidi, va a ser todo lo líquido o toda la sustancia viscosa gelatinosa que está componiendo el citoplasma. Y la otra parte van a ser los orgánulos o organelos celulares. Pues va a ser las mitocondrias, el retículo endoplasmático liso, rugoso, el aparato de Golgi, los peroxisomas, ribosomas, etcétera, ¿no? Y bueno, nos dediquemos al citosol por ahora. Este grafiquito les he puesto para que nunca se les vaya, nunca se les olvide la parte líquida de la célula. El citosol también recibe otro nombre denominado hialoplasma. Además que este citosol es aproximadamente un 55%, la mitad y un poco más de toda la célula, ¿ok? Sin orgánulos, solamente en medio líquido. Esa es una clave que tal vez les pueden preguntar igual. Después tenemos que es en algunos casos líquido o acuoso, ¿no? O otros casos puede estar en una solución coloidal o viscosa, dependiendo de la composición y dependiendo también de la célula que esté conformando. Por ejemplo, en los niños tenemos que todo el cuerpo, por no decir el 80% y un poco más, los bebés recién nacidos, primeros años de vida, son en su mayoría agua. Entonces en ellos va a estar conformado por una mayor cantidad de agua. Pues a medida que vamos creciendo, desarrollando y hasta llegar a una etapa adulta, la tercera edad, pues se pierde el agua, ¿no? Se va perdiendo el agua, las células como que se van deshidratando y secando un poco. Eso es igual un estado fisiológico con el paso del tiempo, de la edad. Entonces, en este citosol o en este medio líquido, vamos a estar, vamos a tener componentes o moléculas disueltas, ¿no? Buenas noches, ¿verdad? Vamos a tener glúcidos, azúcares, vamos a tener lípidos, aminoácidos. De ahí en adelante, esta doble A es la abreviatura de aminoácido, ¿vale? Vamos a tener proteínas, vamos a tener iones como el sodio, el potasio, el calcio, etcétera. Entonces, el citosol, que se les quede claro, por favor, es un gel con una base acuosa, 75% de agua, que es prácticamente la mitad y un poco más del volumen celular, ¿vale? Y la otra parte del citoplasma pues estará compuesta por los órganos u organelos. ¿Dudas acerca del citosol? ¿Alguna pregunta? Espero que todo claro.
Pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema. A ver, ahora tenemos al citoesqueleto. Pues como toda estructura viviente, siempre necesita unas proteínas o estructuras que le den rigidez, ¿no? Que le confieran cierta flexibilidad y cierta rigidez, para que tampoco esté en un estado completamente gelatinoso y amorfo, ¿no? Necesita algo que le dé esa pequeña formita a la célula como tal. Entonces, para eso es que se va a emplear o se va a conformar el citoesqueleto. El citoesqueleto, pues, son los huesos prácticamente de la célula que están constituidos por unas proteínas. Estas proteínas se encuentran en el citoplasma que van a ir polimerizando o construyendo unas estructuras filamentosas. Estas estructuras filamentosas vamos a ver más adelante que son tres, ¿no? Y estas flechitas les indican esas estructuras pequeñas, pequeñas, pequeñas van a ser las estructuras filamentosas. Pues van a tener la responsabilidad de darle forma a las células, porque vemos que hay algunas células alargadas, otras estrelladas, otras circulares, más aplanadas. Más adelante vamos a ver todo tipo de formas celulares. Entonces son responsables de qué? De darle la forma a la célula y además de su movimiento o de su desplazamiento en conjunto. Prácticamente como su aparato locomotor, ¿no? Que se asemeja al nuestro. En este caso es su propio aparato locomotor de la célula. Estas estructuras filamentosas de proteínas, pues se van a dividir o vamos a tener tres. Tenemos los microtúbulos, que son los principales, que van a estar muy estrechamente relacionados con los centriolos. Acuérdense esa palabra. Los vamos a ver más adelante. Entonces, los microtúbulos son estas estructuras de acá. No sé si alcanzan a ver. Lo estoy apuntando con el puntero rojito. Son prácticamente como tubitos, ¿no? Miniatura. Los principales. Después tenemos a los microfilamentos y filamentos intermedios. Pues los microfilamentos van a estar rodeando toda la membrana celular, van a estar en la periferia de la célula. Esos se van a encargar de darle su forma periférica a la célula y los filamentos intermedios son los que se encargan de conectar estos microfilamentos que están en la periferia con los microtúbulos, que van a ser como los huesos centrales. Entonces los filamentos intermedios están diseminados por todo el lugar, por toda la célula. Y se pueden asemejar a las costillas, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que se encargan de conectar el esternón con las vértebras o a formar una cavidad circular al interior del cuerpo. Entonces, esos filamentos intermedios son los que conectan microtúbulos y microfilamentos. ¿Y pues de qué estarán formados, no? ¿Cómo se ensamblarán estos microtúbulos? Esta estructura 3D, esta ilustración 3D está bastante clara. Y pues sin el microscopio electrónico, claro, esto no es una microfotografía electrónica, pero sin un microscopio electrónico, acuérdense, no hubiéramos podido llegar a ver estructuras tan, pero tan microscópicas que el ojo humano no puede discriminar. Hablando de estructuras microscópicas, a ver, una pregunta al azar. Em, María René, buenas noches. ¿Estás presente? ¿Será que te acuerdas cuánto era el poder de separación o poder separador del ojo humano? De 75 a 100 micrómetros. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, volviendo a estas estructuras microscópicas, sin ayuda de microscopio no podríamos haberlos visto o conocido, ¿no? Y vamos a ver qué son estas estructuras. Entonces, esta es la sección transversal
Como ven acá y como indica el subtítulo, pues son unas tuberías microscópicas que están conformando el citoesqueleto de la célula. Pues son huecas, no tienen nada circulando en su interior, no transportan nada, solamente se encargan de la estructura celular. Esta estructura está conformada por unas proteínas que se denominan tubulina. Esta tubulina, al aliarse así de a dos, en parejitas, se denominan dímeros, dímeros de tubulina. Está conformado por una subunidad alfa y una beta. Los dos se unen y forman un dímero de tubulina. Entonces estos polímeros van a ir agrupándose acá de dos, de dos, de dos, de dos, de dos, de dos en forma de espiral, como una espiral de cuaderno, pero más plegados. Y van a ir conformando un microtúbulo completamente hueco, sin nada al interior. Cilíndrico, pero hueco. ¿Ok? Como les mencionaba, pues el grosor y sus diferencias son bastantes en estos. Mientras que un filamento va a tener solo el grosor de acá de una fibra, por ejemplo. Solo de uno de estos, el microtúbulo va a ser mucho más ancho en comparación a un filamento intermedio, un microfilamento. Y su composición, pues de los microfilamentos y filamentos intermedios, no va a estar conformado por la tubulina, que vendría a ser el microtúbulo, sino estos van a estar conformados por otra proteína denominada actina. Esta proteína actina es una proteína contráctil, ¿ya? Le ponen una estrellita. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver mucho más a detalle conjuntamente con otras proteínas contráctiles que se encargan de la contractilidad muscular. Entonces, al ser esta proteína contráctil, esta actina también es flexible. Por eso es que el citoesqueleto tiene o goza de cierto grado de flexibilidad al momento de realizar su movimiento, ¿ok? Ahora vamos a ver una microfotografía electrónica. Esto sí es una vista de microscopio. Pues estas flechas rojas están señalando a un microtúbulo. Hay varios microtúbulos acá. Espero alcancen a ver. Todas estas estructuras circulares no son tan simétricas, pero sí son huecas. Van a ser los túbulos, ¿ya? Y las flechas que señalan estas estructuras diminutas como puntos, acá, acá, bueno, en todo lugar se alcanza a ver, pues son los filamentos intermedios y algunos microfilamentos. ¿Ok? Y eso sería en cuanto a la estructura del citoesqueleto. ¿Alguna duda acerca del citoesqueleto? Doctor, buenas noches. Yo tengo una pequeña pregunta, Buenas pero noches. no es sobre un parecido. ¿Son los mismos cilios, flagelos que tiene esa célula eucariota? Perdón. ¿Son los mismos o serían otros diferentes? Por la descripción y por lo que estaba leyendo, pues coincide. Los cilios y los flagelos efectivamente tienen estas estructuras en su interior, ¿no? Que los van a ir a conformar, pero si tu pregunta es que si es lo mismo un cilio y un flagelo que el citoesqueleto, no, no es lo mismo, porque esos más que todo están en el exterior, pero igual tienen un citoesqueleto que les conforma, que les dé su estructura igual, pero no son lo mismo, pero sí poseen citoesqueleto, ¿ok? Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Muchas gracias, doctor. Ok, no hay problema, pueden hacer las preguntas que quieran. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Vamos a ver el núcleo. Pues el núcleo celular es el centro neurálgico o es el organelo más conspicuo, ¿no? Más importante y de la célula. Este va a tener un tamaño de 3 a 10 micrómetros aproximadamente. No sé si pueden corregir ese dato en sus libros que indica picómetros. No son picómetros. Un picómetro es más pequeño que
nanómetro, por ejemplo. Eso es lo que le sigue. Entonces, sería bastante microscópico esa estructura. Y sabemos que una célula en promedio, vamos a preguntar, una célula en promedio, Shadia, buenas noches. ¿Te acuerdas cuánto mide una célula en promedio? Shadia, ¿estás por ahí? También pueden responder por el chat o pueden activar su micrófono. Era 7,8 micrómetros. Aquí estoy, es como 30 micrómetros, creo. Ok, muy bien. Ambas son válidas. 7,8 micrómetros mide un glóbulo rojo, un eritrocito. Es igual a una célula. Pero en sí las células en general miden de 25 a 30 micrómetros de diámetro, ¿ya? Por lo que su núcleo va a ser como la tercera hasta la décima parte de la célula, llegando a medir 3 a 10 micrómetros aproximadamente. Entonces, este centro neurálgico, el núcleo más importante de la célula, prácticamente el organelo más detallado de una célula eucariota que sí posee núcleo, pues va a encargarse de muchas cosas, ¿no? De almacenar el material genético, de construir ciertas estructuras y proteínas que las vamos a ver. En algunos casos pueden existir células que, como indica acá, tienen varios núcleos o pueden ser polinucleadas. Les había dicho en la anterior clase que la fibra muscular, al ser una estructura bastante larga, pues es una célula bastante larga. No, ese color. Una célula muscular es completamente alargada, conformando una fibra. Entonces, esta no le bastará un núcleo central ni uno que esté por acá, ¿no? Una célula muscular va a tener uno, dos, tres, hasta cuatro núcleos. Entonces, por eso es que hay células que pueden ser polinucleadas o son células pequeñas, circulares, que simple y sencillamente les va a alcanzar con tener un núcleo y van a ser uninucleadas. Además, como les indicaba, van a tener formas distintas. No todos los núcleos son así circulares o esféricos. Vamos a tener una célula de defensa que es un leucocito, una célula del sistema inmunitario. Un leucocito, pues, también se le llama polimorfonuclear, PMN. Esa es la abreviatura de un leucocito. ¿Ya? ¿Alguien iba a mencionar algo? Creo que no. Bueno, retomar. Doctor, eso de ¿Sí? polimorfo es que toman varias formas, o sea, Exacto. Ese polimorfo nuclear es que su núcleo puede tomar varias formas o tiene varias formas. En este caso, estas células que se llaman así tienen hasta tres núcleos y en algunos casos están unidos por como puentes. Todo esto es el núcleo de una célula. Van a disculpar que nos muestre una buena imagen, pero si alguien tiene a la mano el celular y lo ve o lo ve más adelante, un neutrófilo o polimorfo nuclear efectivamente recibe este nombre porque su núcleo tiene bastantes formas, ¿no? Circulares, alargadas, y pareciera que tiene tres núcleos, pero no, solamente es un núcleo que está como que unido por puentecitos. Entonces, esas células tienen formas bastante variadas de los núcleos. Hay otras células como los eosinófilos o basófilos, igual son parte del sistema inmunitario, que su núcleo es medio riñonado, o sea, tiene la forma de un riñoncito. Entonces no es completamente esférico. Y hay así infinidad de núcleos. Pueden haber núcleos alargados, núcleos más planos, núcleos más estrellados, al igual que una célula. Nadie sigue esta regla de que sean así completamente esféricos. Ya, quiero que les quede claro esos ejemplitos.
Ahora sí, vamos a ver un núcleo como tal cuando nos está dividiendo. Por eso es que les puse núcleo en interfase. Acuérdense que la interfase pues es una fase de la célula en la cual su material genético no está conformado en un cromosoma porque no se está dividiendo. Ahorita nosotros en nuestra mayoría de las células estamos en interfase porque nuestras células en algunos casos han terminado de crecer, todavía no se están dividiendo o no estamos ya formándonos constantemente como los bebés, como los niños, ¿no? Entonces, este núcleo en interfase, que es un núcleo estático, algo así, tiene en su interior esto, todo esto, que son los gránulos de la cromatina y el material genético en general, así diseminado, completamente diseminado por toda la célula, ¿vale? No está organizado en cromosomas. Entonces, esta gran cantidad de la cromatina, que como te mencionaba, está constituido por el DNA, material genético, y por las histonas, que son prácticamente donde se envuelve, ¿no? Donde se enrosca este material genético. Más adelante, cuando se vayan a formar los cromosomas, al dividirse este núcleo, van a conformar todo el genoma celular, ¿ok? Y su función de este núcleo, mientras tanto, va a ser mantener todo ese material genético, toda la integridad de sus genes y además de controlar sus actividades celulares, ¿no? Como les decía, es el centro neurálgico. Es el que manda todas las órdenes hacia el exterior, el que regula la expresión génica, el que indica qué funciones debe cumplir todo el cuerpo en general. Y esta imagen ahora sí la podemos ver. Vean todas estas fibras, que son las fibras de cromatina. Están completamente diseminadas en todas las células, esparcidas sin forma alguna, sin forma identificada. Vamos a ir viendo una fibra de cromatina. ¿Cómo es que se conforma? Pues esta es la estructura más ultramicroscópica del ADN, ¿no? Aproximadamente de 2 nanómetros de diámetro. Todos conocemos el DNA, una doble hélice, donde se encuentran las bases, las adenina, timina, citosina, guanina, etc. Entonces, todas estas fibras de DNA tienen que ir enroscándose y enroscándose y enroscándose completamente. Primero se van a ir enroscando a algunas proteínas denominadas histonas. Estas histonas pues van a ser las fibras más pequeñas, las que se van a ir enroscando una sobre otra. Estas, ¿ya? Después van a formar como aquí una estructura más grande, el famoso nucleosoma. Este nucleosoma de igual manera se va a ir plegando con otro nucleosoma, con otro nucleosoma, con otro nucleosoma y así sucesivamente, enroscándose y enroscándose y enroscándose hasta llegar a formar una fibra condensada o una fibra de cromatina. Una fibra que ha sufrido bastantes giros. Bastantes veces se ha ido enroscando como un resorte mega recontra enroscado hasta formar una fibra de cromatina. Esa es la que se está aquí diseminada todo al interior del núcleo. Entonces, estas fibras de cromatina, ¿qué son? Pues simplemente material genético bastante comprimido al interior del núcleo. Y todo este material genético es el que va a ir a controlar o cumplir funciones de todas las células. Por eso es el centro principal de control. Entonces, este núcleo, todo este material genético, tiene que estar separado del exterior por algo, ¿no? Algo que evite que el citoplasma se junte con esto. Pues ahí tenemos a la membrana nuclear. Es también conocida como membrana o membrana o envoltura nuclear.
Pues de igual manera va a ser de fosfolípidos, como la membrana celular, solo que va a ser un poco más delgada y va a estar compuesta por dos membranas, una externa y una interna, ¿ya? Entonces, esta doble membrana del núcleo, la parte externa, se va a ir a continuar con el retículo endoplasmático rugoso. Es como si fuera una capa que no se termina aquí, ni se va a unir con otra parte, sino que va a venir y va a venir hasta conformar el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, esta es la membrana externa, que no termina ahí. Viene, pero va a ir a conformar al exterior. Espero que entiendan mi dibujo. Todo el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Es como que recién va a acabar aquí, esa membrana externa nuclear. Después, entre ambas membranas, entre esa externa y la membrana interna, va a existir este espacio, ¿ya? Este espacio, pues el espacio perinuclear. Este sí va a medir de 10 a 30 nanómetros de diámetro, ¿ya? De espacio. Y esa membrana, perdón, ese espacio perinuclear pues tiene una función, básicamente. Es el que se encarga de dar continuidad a los poros nucleares, ¿ok? Los poros nucleares van a ser el punto de fusión de ambas membranas. Entonces, veamos acá. Acá tenemos a la membrana nuclear. Entonces, esta es la membrana externa, esta es la membrana interna. Acá es como que viene y se voltea, ¿ya? No va a continuar aquí. Y aquí es donde se va a insertar y se va a empezar a ensamblar el anillo del poro nuclear, que vamos a ver ahora más detalladamente. Entonces, cuando estas dos membranas, tanto interna y externa, se fusionan, van a dejar ese espacio desprovisto de membrana, que van a después conformar el poro nuclear. Este poro se compone por un anillo de nucleoporinas y se entiende que hay unas 3.000 a 4.000 poros en toda la membrana nuclear, en todo el espesor de la membrana. Entonces aquí tenemos una imagen más grande. Vean que esta envoltura nuclear, esta membrana, está viniendo acá a la externa, viene, se dobla, vuelve interna. Ahora aquí se van a insertar estas nucleoporinas. Estas nucleoporinas van a ir conformando una estructura anular o circular. Estas nucleoporinas están conformadas por un anillo de 9 subunidades del, de la, del poro nuclear, el cual estas subunidades se van a ir uniendo y uniendo y uniendo para conformar este anillo. Después, en la anterior clase me habían preguntado qué eran los Daltons y demás. Ahora vamos a ver. Estos poros nucleares pues tienen un tamaño, ¿ya? Ya no se los mide en micrómetros, en nanómetros, ni en picómetros, sino se les mide en Daltons. El Dalton es una unidad de medida de masa atómica. Entonces, es prácticamente su peso molecular de estas subunidades, de estas unidades, de estos poros, el cual tiene 125 millones de Daltons de peso molecular, ¿ya? Y este poro pues se va a encargar de permitir o de regular el paso de sustancias del interior al exterior o del exterior al interior. Pues son como las aduanas o los puntos de control que dicen qué entra o qué sale del núcleo, ¿ya? Por eso es que van a tener unas como canastas o cestas que se van a anclar a este anillo mediante estas fibras, estas fibrillas, microfibrillas,
el cuales van a componer, como acá vemos, como una canastita, como una jaula y como una celda. Entonces esta cesta nuclear es la que va a discriminar la entrada y salida de moléculas grandes, pequeñas, al interior y exterior del núcleo. Y acá este anillito es el que se encarga de regular el paso, ¿ya? No son proteínas transportadoras como en la membrana de toda la célula. Son estructuras un poco más especializadas, que prácticamente solo dejan pasar algunos aminoácidos y algunos componentes del material genético. ¿Ok? Después tenemos a otro organelo que es el nucleolo. El nucleolo pues es una estructura mucho más pequeña y condensada que está en el centro del núcleo. Este nucleolo es el que va a designar o el que va a interferir en la formación de los ribosomas. Entonces es una zona bastante densa. O sea, densa, ¿a qué me refiero? Que es bastante compacta, está completamente rellena de gránulos y gránulos. ¿Ven? Bastantes gránulos. Aquí está un poquito más diseminado, pero de igual manera sigue siendo bastante denso a comparación de todo esto. Entonces el nucleolo también va a ser conocido como el único organelo nuclear. Esta zona del nucleolo, que es un corpúsculo de gránulos de cromatina prácticamente, se constituye por RNA, ¿ya? El RNA sabemos que es una cadena simple de ácidos nucleicos, no es como el DNA que es una cadena doble. Entonces este RNA es el que va a encargarse de formar el RNA ribosómico para posteriormente formar RNA ribosómico y los ribosomas. Entonces puede ser una pregunta de examen que les indiquen cuál es la función primaria o principal del nucleolo. Pues se va a encargar de la síntesis de los ribosomas, además de conformar el RNA ribosómico. Está estrechamente relacionado con la síntesis de proteínas, porque una vez los ribosomas salgan afuera del núcleo, van a ir a sintetizar proteínas, ¿ya? Esto lo vamos a ver igual a continuación. En algunas células que trabajan, se podría decir al 100% o al 200%, que son encargadas de producir hueso, de construir cartílago, de construir músculo, donde se necesita elevada cantidad de proteínas, pues no solamente vamos a encontrar un nucleolo, vamos a encontrar 2 hasta 3 o más nucleolos al interior del núcleo, ¿ya? Y ya venimos acá a ver a los ribosomas. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del nexo o de lo más importante del relación al núcleo y a los ribosomas? ¿Todo claro? Doctor, dijo que tiene uno o varios nucleolos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se pueden diferenciar? ¿Cómo sabemos cuándo tiene uno y cuándo tiene varios? Como les indicaba, en algunas células que necesitan una síntesis de proteínas extremadamente alta, ¿quiénes tienen que formar proteínas? Pues los músculos, en una persona fitness, en un fisicoculturista, por ejemplo, sus músculos constantemente tienen que ir hipertrofiándose, ¿no? Desarrollándose. Entonces ahí se necesita bastante cantidad de proteínas. Por ende, esa célula muscular va a tener más de un núcleo. Les indica que tiene 2, 3 núcleos. Y puede tener hasta 2, 3 o 4 o 5 nucleolos. ¿Por qué? Porque necesita una cantidad elevada de proteínas. Entonces, si necesita formar hartas proteínas, va a necesitar hartos nucleolos para que le den ribosomas que van a ir a formar proteínas. ¿Vale? Después otras células que igual trabajen de esa manera con elevado consumo de proteína
pues células óseas, los osteoblastos, igual necesitan construir hueso. En niños en crecimiento o en bebés, pues se podría decir que todas sus células tienen bastantes nucleolos porque están construyendo constantemente ese cuerpo y no paran de construir hasta llegar a una etapa adolescente o adulta, ¿no? Es como que en esta imagen que les mostraba, este es un núcleo simplemente. Y este es el núcleo como tal. Pues solo tiene uno. En algunos casos vamos a ver que como estos se repiten por aquí o por aquí o por aquí. Entonces van a tener bastantes nucleolos. ¿Ok? Ahora sí espero que te haya aclarado tus dudas, Esmeralda. Doctor, tengo una pregunta. Ay, Dígame. perdón. Es sobre el núcleo. ¿Por qué la pérdida del núcleo del eritrocito? Ah, ya. El eritrocito es más que todo una célula de transporte que una célula de síntesis o de producción de algo. Entonces, en sus etapas previas, cuando es un blasto o cuando es un eritroblasto, cuando es un glóbulo rojo niño, cuando está en formación, pues ese eritrocito tiene núcleo, ¿ya? Entonces, eritrocito en un momento es circular, ese blasto, un eritroblasto, un eritrocito bebé, tiene núcleo. Pero ¿qué pasa aquí? Tiene que deshacerse de ese núcleo, tiene que perder o tiene que reabsorberse, porque llegada a su etapa adulta, este eritrocito tiene que encargarse del transporte de oxígeno, ¿no ve? Entonces, al tener que llevar oxígeno y después tener que sacar CO2, como que el espacio que tenía el núcleo caliente interior, pues se termina achatando, se termina formando como una donita, como un anillo, pero que nos queda hueco, sino un poco más aplanado. Y se podría decir que es algo así, ¿no? Es el lugar donde tenía que haber estado el núcleo, lo pierde para tener espacio y poder transportar una mayor carga de oxígeno y tener una mayor saturación de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, su función es de transportar oxígeno, no de sintetizar nada, por eso es que pierde el núcleo, pierde como ese su cerebro, porque no tiene que formar, tiene que transportar únicamente, ¿ya? Está bien, muchas gracias. Ok. Bueno, espero que mis explicaciones sean así completamente claras. No, no, no. Y ahora sí. Entonces, después vamos a ver a los ribosomas. El ribosoma es el organelo más abundante, en más cantidad en la célula, porque están sintetizando proteínas constantemente. Entonces, este ribosoma ha sido descrito por George Palader en 1946. Son aproximadamente unos corpúsculos o unas microvesículas pequeñitas, de unos 12 a 25 o de 12 por 25 nanómetros, de 12 de ancho, 25 de longitud. Entonces, estos ribosomas son como unas pequeñas maquinitas de una fábrica que se encargan de leer instrucciones, leer el ARN mensajero, el RNA, y van a ir enlazando aminoácidos. Un aminoácido con otro aminoácido, con otro aminoácido. Se los dejo de tarea averiguar los 20 aminoácidos y si quieren, pues ir memorizándolos. Porque estos 20 aminoácidos, cuando estén en su vida universitaria, les van a pedir así constantemente en bioquímica. ¿Cuáles son esos 20 aminoácidos? ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales, no esenciales? Entonces, si desde ahorita se van memorizando los 20 aminoácidos, para ustedes va a ser pan comido después. Entonces, estos aminoácidos son ladrillitos que van a utilizar los ribosomas para formar proteínas. Entonces, en la célula eucariota, 3 de 4 partes del ribosoma
o 3 subunidades de este ribosoma se van a formar ¿dónde? Aquí, en el nucleolo. Entonces, todas estas estructuras de RNA están diciendo vamos a formar ribosomas. Entonces, 3 de 4 partes se van a ir formando aquí. Y una parte de estos ribosomas no va a poder ser formado ahí adentro. Va a ser formado en el citoplasma. Pero no va a funcionar hasta que esta partecita venga venga del citoplasma, ingrese al núcleo por el poro nuclear y llegue al nucleolo. En el nucleolo se van a combinar estas 4 partes y van a poder funcionar. Después de combinarse, entonces van a tener que salir ahora sí, otra vez, de este núcleo al exterior para ir a ya cumplir su función, que va a ser la de sintetizar proteínas. Entonces, una vez formados estos ribosomas, van a tener una subunidad grande, como que una masa más grande, que va a ser llamada subunidad grande o subunidad 60S, que está conformada por 49 proteínas y 3 RNAs, 3 moléculas de RNA. Y va a tener una subunidad pequeña, que está conformado por 40 perdón, una subunidad pequeña, que es 40S, la que está conformado por 33 proteínas y por un RNA, solo una molécula de RNA. Y este es el diagrama. ¿Qué pasó, María René? Y una pregunta, ¿y cuánto Sí. tarda el núcleo en formar estos ribosomas? Bueno, la verdad ahorita no tengo un tiempo estimado, pero aproximadamente es el tiempo de maduración que tarda una célula desde ser, o sea, desde haberse dividido hasta ser una célula adulta, los cuales tardan aproximadamente unos 100 días en crecer, ¿ya? Una célula. No te puedo dar el dato exacto, como te digo, pero estimo que puede ser en ese transcurso de tiempo. La verdad, muy buena tu pregunta. Voy a buscar para la siguiente clase. Gracias. Ok. Entonces, vemos aquí un ribosoma. Esta subunidad grande es la subunidad 60S. Y esta subunidad pequeña es la subunidad 40S, ¿no? Entonces, la subunidad 40S, como les decía, está conformado por 33 proteínas y una molécula de ARN. Este 18S, 28S son códigos que más que todo codifican el lugar de la proteína como tal. No necesitan memorizar todo ese detalle, ¿no? Basta que sepan esto. Y después tenemos a la subunidad mayor, la más grande, 60S, el cual está conformada por 49 proteínas y 3 moléculas de RNA, 28, 5.8 y 5S. ¿Ok? Bueno, una vez este ribosoma se ha armado bonito, se ha ensamblado, sale del nucleolo, perdón, sale del núcleo y se queda en el citoplasma flotando por ahí, pero ya tiene la función de empezar a producir proteínas. Entonces aquí vamos a ver cómo es que se desarrolla el proceso de síntesis de proteínas. ¿Para qué se realiza este proceso de síntesis de proteínas? Pues para ir construyendo estructuras, para ir construyendo tejido conectivo, tejido conjuntivo, para ir construyendo músculo, para ir construyendo piel, todo tipo de tejido, ¿ya? Esta síntesis de proteínas va a dar inicio cuando una ARN, que es una instrucción, repito, el ARN es de una sola cadena que lleva instrucciones, en este caso se va a llamar ARN mensajero, porque es el que lleva el mensaje o el que lleva la instrucción, ¿ya? Aquí, este ARN mensajero lleva las instrucciones que ha copiado del DNA que está al interior del núcleo, del material genético. Ha ido, es como que le ha sacado una foto a la instrucción, lo ha copiado
Y este ARN mensajero va a venir y se va a unir acá al ribosoma. Este es un ribosoma más bonito, más presentable, ¿no? Su subunidad grande, su subunidad pequeña. Entonces, aquí viene la estructura RNA mensajero, que va a ser esto. Es como si estuviera pasando por una fábrica. Estas son los ácidos nucleicos. Adenina, timina, citosina, guanina. Es el que le indica en qué lugar tiene que poner cada qué. Y este RNA mensajero va a indicar a este ribosoma cuando se vaya pasando por aquí cómo tiene que enlazar los aminoácidos o los ladrillos, cómo tiene que ir agrupándolos para formar una proteína. El aminoácido es la estructura base para formar la proteína. Entonces veamos cómo. Otra vez. Este RNA mensajero está ingresando con las instrucciones aquí. ¿Lo ven? Llega aquí y va a llegar a unirse en dos posiciones. Al centro P y al centro A. Después va a venir otro RNA que se llama RNA de transferencia. ¿Por qué se llama la de transferencia? Porque es el que se encarga de transferir estas moléculas pequeñitas que son los aminoácidos. Son los que transportan los aminoácidos aquí al ribosoma, vienen y se unen al sitio P, después pasará al sitio A, y en el sitio A lo van a unir a otro aminoácido, a otro aminoácido y otro aminoácido hasta formar una cadena. ¿Mediante qué? Mediante un enlace peptídico. Es un puente. Como que va a formar un puente entre este aminoácido y este aminoácido y este aminoácido. Entonces, ese enlace va a ser denominado enlace peptídico. Y así va a ir corriendo el ciclo. La proteína va a ir saliendo, la proteína va a ir produciéndose y todo este ciclo se va a ir repitiendo una y otra vez. El RNA de transferencia viene, se queda en el P, pasa al A, deja su aminoácido y se sale. Viene otro ARN de transferencia al sitio P, pasa su aminoácido, lo deja y se sale. Con el objetivo de formar una nueva proteína. Entonces, bueno, me he adelantado un poquito. Durante la elongación o durante la entrada de este ARN de transferencia, donde este mensajero, va a dejar su aminoácido, como les había dicho, y como ya no tiene un aminoácido, se va a ir a buscar la vida, a agarrar otro aminoácido y va a volver aquí, a dejar otro aminoácido y así sucesivamente. Entonces estos aminoácidos van a ir aquí recorriendo, aquí, 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 liberándose en el centro A para que el ribosoma los vaya formando, vaya sacando las proteínas, vaya liberando a este ARN de transferencia y así sucesivamente hasta que el ciclo otra y otra y otra vez, ¿ya? Sé que esta síntesis de proteínas es un poquito complejo, cómo se forman estos enlaces y demás, pero para eso les tengo un video que igual los vamos a ver a continuación. Después, este nuevo aminoácido que se ha unido aquí, pues se va a ir formando con otro enlace peptídico y otro enlace peptídico y otro enlace peptídico. Así toditos se van uniendo. Entonces, como indica aquí, este ciclo va una y otra y otra y otra vez. Pero no es eterno, este ciclo. No va a ir constantemente. Pues en algún momento tendrá que pararse. Entonces, para que se pare, este RNA mensajero, por aquí o ya terminando, va a tener una señal de parada. Algo que le va a decir a la máquina, no, alto. Hasta aquí es suficiente, esa ya es una proteína. Entonces aquí se queda y estos se separan, este ARN mensajero se va y la proteína
que ha sido producida se suelta, se libera al citoplasma y va a estar flotando ahí hasta que mediante transportador o mediante exocitosis o otro mecanismo, esa proteína se salga para el citoplasma y vaya a construir otras estructuras. Y este RNA mensajero pues estará paseando hasta que en algún momento el ribosoma vuelva a necesitar esas instrucciones y las vuelva a utilizar. ¿Ya? Ahora sí. ¿Alguna duda acerca de la explicación o después del video para tenerlo más claro? Doctor, sobre las Sí. dos moléculas de transferencia, me acaba de decir que es una, ya me confundí, no estoy segura si es la misma, pero creo que después del video. Ya, sí, mejor. El Gracias, video les va a explicar más detalladamente. gracias, doctor. La tarea de este ARN mensajero es transportar el mensaje del escuchan, gen ¿no? desde el ADN hacia afuera del núcleo, hacia un ribosoma, para la producción de una proteína cuya receta está contenida en el gen. Puede haber varios millones de ribosomas en una Este es célula el ribosoma. eucarionte típica. Ya. Estas complejas máquinas catalíticas Ups. Ups, perdón, problemas técnicos. Denme un segundo. Bueno, mil disculpas. Ahora sí les comparto la pantalla. La tarea de este ARN mensajero es transportar el mensaje del gen desde el ADN hacia afuera del núcleo. Ahora Hacia sí. un ribosoma para ¿Se la ve, no? producción de ¿Y una se proteína escucha? cuya receta es... La tarea de este ARN mensajero es transportar el mensaje del gen desde el ADN hacia afuera del núcleo, hacia un ribosoma, para la producción de una proteína cuya receta está contenida en el gen. ¿Se ve y se escucha en el video? Sí, Ok. Entonces, este es el ribosoma que les había mencionado, su subunidad grande, su subunidad pequeña, y todo esto es la instrucción o RNA mensajero que está entrando al ribosoma. Puede haber varios millones de ribosomas en una célula eucarionte típica.
Estas complejas máquinas catalíticas usan la copia de la información genética en el ARN mensajero para unir aminoácidos entre sí y construir proteínas tridimensionales que son esenciales para la vida. La proteína Veamos que cómo se está funciona este construyendo. proceso. El ribosoma está compuesto por una subunidad grande y una pequeña que se ensamblan alrededor del ARN mensajero. El ARN mensajero atraviesa el ribosoma como una cinta. Los aminoácidos, estas pequeñas moléculas rojas, son transportados hacia el ribosoma ligados a su ARN de transferencia. Los ARNs de transferencia se muestran aquí como las moléculas verdes de mayor tamaño. La subunidad pequeña del ribosoma orienta al ARN mensajero de manera tal que se pueda leer en grupos de 3 letras conocidos como codones. Entonces, esos eran, La subunidad pequeña del ribosoma estos son los centros, el centro A, el centro P, el centro E, que es donde este ARN de transferencia está dejando el aminoácido, aquí, 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 para que se codifique en la proteína. orienta al ARN mensajero de manera tal que se pueda leer. ¿Ven? Y entonces uno se separa, viene otro. Estos se forman en grupos de A3, lo que he mencionado, ¿no? Para ir corriendo, ir dejando y retirándose nuevamente. En grupos de 3 letras conocidos como codones. Cada codón de ARN mensajero es complementario a un anticodón en una molécula de ARN de transferencia. La subunidad grande del ribosoma separa a cada aminoácido de su ARN de transferencia y lo une a la cadena proteica en crecimiento. A medida que el ARN mensajero pasa por el ribosoma, la secuencia del ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos. Dentro del ribosoma hay 3 sitios designados con las letras A, P y E. La adición de cada aminoácido a la cadena proteica es un ciclo de 3 pasos. Primero, el ARN de transferencia ingresa al ribosoma en el sitio A, donde se busca una concordancia entre el anticodón en el ARN de transferencia y el codón en el ARN mensajero. A continuación, siempre y cuando haya concordancia, el ARN de transferencia pasa al sitio P y el aminoácido que transporta se transfiere al final de la cadena proteica. El ARN mensajero se desplaza 3 nucleótidos correspondientes a un codón. Finalmente, el ARN de transferencia sin su aminoácido pasa al sitio E y es eliminado del ribosoma para ser reciclado. A medida que continúa la síntesis de la proteína, la cadena terminada emerge del ribosoma. Se pliega de una manera precisa determinada por el orden exacto de sus aminoácidos. Así, el dogma central explica cómo el código de ADN de 4 letras se transforma, en un sentido bastante literal, en carne y hueso. Bueno, ahora sí pueden lanzar sus preguntas. Doctor, sobre Sí, sí. las que son de transferencia, finalmente no estoy segura si lo mencionó, porque dijo algo sobre codones y usted no dijo nada sobre codones. Ya, Ahora esos estoy más son, perdida que antes. ya. Los codones y anticodones son como que estructuras más complejas que se denominan durante la síntesis de proteínas. Ay, ¿dónde está mi puntero? Ya, acá, acá. Ha indicado que son tripletes, ¿no ven? Bueno, o sea, son tres moléculas unidas acá que van a ir a pegarse a este ARN de mensajero. O sea, es como que a esta estructura se le denomina codón, a esta de acá. Y su anticodón va a ser su opuesto, el que está acá abajo, ¿ya? Eso no es necesario que lo sepan, que lo aprenden, solamente es para que les aclare un poquito el video. Lo que se encargaba de hacer ese ribosoma era que
vienen dos ARNs de transferencia, ¿no ven? Este y este, digamos. Vienen y los dos se quedan aquí, se pegan. Entonces, su aminoácido que estaba aquí, se va a pasar aquí, del P al A. Después, este se va a liberar. Y sucesivamente, este que estaba aquí se va a recorrer y va a venir otro. Después, este se va a ir, este se recorre y viene otro. No sé si me dejo entender. Serían como una cinta que succiona, luego lo ordena, lo pasa a una y luego después sale por encima, más o menos. Sí, exacto. Es como esas cintas transportadoras de las fábricas. ¿No? ¿Alguna vez han debido ver una fábrica o ir a una fábrica? Sí, Pues en las esta es la películas. cinta. Ajá. Esta es la cinta. El ARN de transferencia, digamos que es un empleado que viene y deja aquí un aminoácido. Entonces se va, este se recorre a su lugar, viene otro y así sucesivamente. Con el objetivo de que de ir dejando estos aminoácidos para conformar una proteína. Y esta proteína, pues en algún momento parará, porque esta instrucción va a decir alto, hasta aquí es suficiente. Y entonces esta proteína se va a ir enroscando o tomará la forma de seda y se suelta. Y así sucesivamente, esto se hace en cantidades elevadas al interior de toda la célula. Por eso es que los ribosomas son los orgánulos en mayor cantidad que se tiene al interior de la célula. ¿Ya? Espero que me haya sido claro. Les entiendo, yo igual estaba perdido cuando Sí, sí, ustedes muy estaban. claro. Me gustó mucho su explicación. Y pues Eh, yo también estaba confundida porque pensaba que eran como dos cintas, pero pues ahora ya creo que no. Mi pregunta creo que sí, ya está totalmente respondida. Yo me estaba confundiendo. Muchas gracias, doctor. ok, no hay problema. Entiendo, alguna vez, como les dije, estaba en su lugar y pues me ha costado igual el ingreso, ¿no? Pero hacemos todo lo posible para que les quede claro. Entonces, la cinta es esto, simplemente. Y estos son los empleados que se llaman ARN de transferencia. Forman la proteína y su única función es llevar aminoácidos, nada más. La cinta va a ir corriendo así sucesivamente. Perfecto. Entonces, como les dije alguna vez, ahora YouTube es completamente accesible. Todos espero que tengan una conexión estable a Internet y si es así, lo ven cada día y se les va a quedar. Hay bastantes videos, ayuda a memorias que les pueden captar este proceso de síntesis de proteínas. De síntesis de proteínas, lo que les pueden preguntar en mayor caso, en mayor porcentaje, es acerca de esto. ¿Qué va a ser el ARN mensajero? Pues es la instrucción copiada del DNA. También se les puede preguntar qué son los ARN de transferencia. Pues son aquellos ARNs encargados de transportar aminoácidos al ribosoma. Los aminoácidos, como les dije, ya pueden ir repasando o aprendiendo, ¿no? Memorizando cuáles son los 20 aminoácidos que componen al cuerpo humano. A partir de sus 20 ladrillitos se pueden ensamblar todo tipo de proteínas. ¿Ok? Entonces, si es así, podemos continuar hacia el La siguiente tarea de este orgánulo ARN que va a ser el lisosoma, a la hora que funcione el video. Entonces, vamos a ver ahora qué son los lisosomas. Pues los lisosomas, al igual que los peroxisomas, han sido descritos por Dedup en 1949. Este científico ha identificado aquellos lisosomas como orgánulos celulares pequeños de 0.05 a 0.8 micrómetros, por favor. Yo me confundí acá. No son picómetros, son micrómetros. Imagínense si el ADN mide en nanómetros, un picómetro que es más pequeño ya sería invisible. Entonces su tamaño se menciona en micrómetros, ¿ya? Un lisosoma es aquí una vesícula rodeada por una membrana, igual por fosfolípidos, el cual va a tener
enzimas digestivas, aquí al interior, en gránulos. Estas enzimas digestivas van a estar implicados en varios procesos celulares de digestión, de transformación, etc. También estos lisosomas y estas enzimas son encargados de reciclar desechos celulares, restos celulares, organelos que ya estén acabando su vida útil, bacterias, virus, etc. Cualquier desecho que tenga que ser extraído fuera de la célula se encargan de ser procesados por los lisosomas. Aquí también indica que pueden destruir virus, pueden destruir bacterias invasoras. ¿Por qué será esta función? ¿O por qué tendrán? Pues porque tienen un contenido ácido. Este contenido ácido son las enzimas. Las enzimas que están aquí almacenadas en gránulos se encuentran al interior del lisosoma. Estas enzimas, al ser ácidas, necesitan estar como que en un estado de equilibrio, ¿no? Para que no vayan a destruir su misma célula. Por eso es que esta acidez de estas enzimas va a estar bien encerradita acá por las proteínas de la membrana y por la membrana de este lisosoma en sí. Porque si no, ocasionaría toda una catástrofe ahí adentro, como una patología que se llama pancreatitis. ¿Alguno ha ido a hablar de la pancreatitis? O tal vez a algún familiar, esperemos que no le ha ocurrido, no sé, algo. ¿Alguien? Nadie ha escuchado hablar de la pancreatitis. Bueno, el silencio supongo que dice que no. Estas enzimas que van a estar al interior del lisosoma se va a fabricar en el retículo endoplasmático, en el retículo rugoso, y las van a procesar en el aparato de Golgi. Una vez fabricadas y procesadas, este retículo endoplasmático no puede ir y soltar aquellas enzimas ahí en el citoplasma porque van a destruir. Entonces viene y se envuelve en un saco que son denominadas vesículas que son denominadas vesículas de transporte o lisosomas. Entonces, estos pueden ser de tres tipos. Los endosomas, que van a englobar enzimas principalmente de polisacáridos, lípidos u otras moléculas que tengan que ver con lo nutritivo. Después a los fagosomas, que van a envolver restos de una inflamación. O sea, me refiero a restos de una batalla, por así decirlo. Una batalla frente a bacterias, ¿no? De nuestros leucocitos, de nuestro sistema de defensa. Frente a las bacterias va a quedar residuos, células muertas, bacterias muertas. Entonces estos fagosomas tienen que encargarse de absorber esos desechos de la inflamación para posteriormente destruirlos ahí al interior. Y los autofagosomas, que el mismo retículo endoplasmático va a ir y envolver organelos como mitocondrias, como peroxisomas, como ribosomas que hayan sido agotados y tengan que ser reciclados, ¿ya? Entonces, todas estas tres vesículas van a cumplir una función como tal de agarrar ciertas estructuras, ciertas moléculas y ups, ¿están viendo mi pantalla todos o nadie la está viendo? Ah, bueno. Sí. Bueno, ahora sí. Entonces, Esmeralda, espero que ahora sí lo estés viendo. Entonces, como les mencionaba, esa enfermedad, por ejemplo, que es la pancreatitis, que es una enfermedad que se produce al liberarse todas estas enzimas que son producidas en la célula, se liberan al interior de la célula y también salen afuera, en el páncreas. Y el páncreas es como que se está autodigiriendo. Estas enzimas se están destruyendo por dentro del páncreas.
Entonces, en esta enfermedad es muy importante que el páncreas no siga trabajando, no siga produciendo enzimas. Estas enzimas son enzimas digestivas, ¿no? Que nos ayudan a digerir la comida. Si la pancreatitis progresa y este páncreas sigue destruyéndose mediante estas enzimas, el páncreas puede morir y posteriormente estas enzimas salen del páncreas, se diseminan al cuerpo y la persona puede fallecer por una autodestrucción al interior. Porque el pancreatitis es una enfermedad muy complicada y difícil de manejar. Todo se maneja cero dieta, alimentación parenteral, etc. Entonces vamos a ver un poquito acerca de de estos, de estos, de estas estructuras que envuelven. Como les mencionaba, primero el endosoma. Estas son enzimas que vienen y se envuelven en una vesícula. Una vesícula que es pequeño o pequeña se denomina temprano, pues más grande va a ir, más adelante va a ir haciéndose más grande, pues en un endosoma tardío. Al fin y al cabo es un lisosoma, solo es una variedad. Después tenemos al fagosoma, restos de la inflamación, restos de bacterias o restos de virus, de parásitos. Entonces aquí, igual, la bacteria está al interior, se envuelve en una vesícula. Esta vesícula tiene enzimas, se encargan de destruir a la bacteria. Este es un fagosoma. Tiene productos de la inflamación. De igual manera es un lisosoma. Y por último tenemos a la María René. Por último tenemos a los autofagosomas, que van a ser las que reciclan, ¿no? Organelos celulares agotados. María René, levantaste la mano. No, fue un accidente. Ah, bueno. Entonces ya vamos a acabar, muchachos, y luego a las 8:30 damos examen. Bueno, por último, los autofagosomas, ¿no? Son organelos ya en su etapa de desecho, ya han acabado su vida útil, entonces se envuelven en una vesícula. Aquí está envuelto el organelo. Estas enzimas que están al interior destruyen a este organelo y de igual manera es un lisosoma. Entonces, estas tres variedades de lisosomas, todos tienen enzimas, solo que cada uno se encarga de destruir algo en específico. ¿Ya? Después tenemos por último a las vacuolas, que son como los lisosomas, pero estas más que todo van a estar presentes en células vegetales. En aquellas células animales o humanas no las vamos a encontrar en gran cantidad. Estas vacuolas ayudan a mantener un balance de agua al interior de la célula. Y a veces una sola vacuola puede ser de gran tamaño, puede ocupar un gran espacio en la célula vegetal. Solo una vacuola. ¿Se encargan de qué? De almacenar agua, en algunos casos almacenan azúcares o aminoácidos. También producen, en el caso de las células vegetales, la antocianina, ¿no? Que es un pigmento encargado de dar color a los pétalos de las flores. Y de igual manera puede suplir la función de lisosomas en algunos casos, porque es un organelo un tanto especializado igual. Esta célula vegetal, su vacuola es bastante grande, ¿no? Incluso más grande que el núcleo. Y la membrana que recubre esta vacuola recibe el nombre específico de tonoplasto. Ahora en la célula animal, pues en algunos casos pueden ser pocas o muchas, pero en su mayoría son pequeñitas, más pequeñas que un lisosoma. Y estas se encargan de retener productos de desecho, ¿no ven? Al igual que un autofagosoma. Entonces, estos son como unos microbasureros que van a agarrar productos que ya no sirvan y se van a eliminar mediante una exocitosis. Recuerden el tema de transportes de membrana, habíamos visto que es la exocitosis. También se puede utilizar en algunos casos la vacuola para introducir moléculas que no sean capaces de atravesar la membrana. Este proceso va a ser denominado endocitosis, ¿no? Con el objetivo de introducir.
Y por último ya tenemos a los centriolos. Y bueno, es un poquito largo. Depende de ustedes si quieren que Continúe nos un rato quedemos. más, por favor, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, si es así, mete. Adelante. Continúa, por favor. Falta un poquito, ya estoy por acabar su examen. Continúa, doctor, por favor. Ok. Entonces, continuamos con Doctor, los ¿sí? antes de pasar, perdón, tengo la pregunta de la antocianina. Sí. ¿Cuál era la función? Dijo que Es un pigmento. estaban con los aminoácidos. ¿Solo les da color nada más? O sea, no La hace otra antocianina cosa. solo es un pigmento que se encarga de dar color a las flores, ¿no? Amarillos, Ah, azules. Por eso es que las ok. células vegetales tienen una vacuola bastante grande. Nosotros, en algunos casos, no necesitamos vacuolas grandes porque somos incoloros, ¿no? Solamente la melanina de nuestras células epiteliales se encarga de darnos pigmentos. Esa es una célula que, las células epiteliales que sí pueden tener bastantes vacuolas porque igual tienen que producir pigmentos. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Bueno, Pensaba que era un aminoácido importante, pero no, no, gracias. no. La antocianina no es un aminoácido, es un pigmento. Muchas gracias, doctor. Ya. Entonces, ahora sí, continuando con los centriolos. Recuerdan que les dije que se acuerden del citoesqueleto porque pues está bastante ligado al citoesqueleto. ¿Por qué? ¿Qué va a ser el centriolo? Pues son una parejita de dos, bueno, bien redundante. Son dos estructuritas que van a ir a conformar parte del citoesqueleto. Pero, ¿por qué no van a estar junto con el citoesqueleto? Van a tener otra composición. Van a ser como cilindros, de igual manera huecos o tubulares en pares que se van a encontrar bastante pegados o cerca a la membrana nuclear o al núcleo. Entonces, estas estructuras tubulares o cilíndricas van a estar rodeados por un material pericentriolar, o sea, alrededor del centriolo, los cuales van a tener disposiciones perpendiculares. Enseguida vamos a demostrarlo en la imagen, con el objetivo de que de formar el COMT o centrosoma o centro organizador de los microtúbulos. Entonces, este centro organizador de los microtúbulos va a ser el encargado de ser como el centro o la principal estructura que va a organizar al citoesqueleto. ¿Ya? ¿Cómo va a estar conformado este centriolo? Pues va a estar conformado por 9 tripletes de microtúbulos. Estos grupitos son tripletes. Vemos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tripletes de microtúbulos. Entonces estos tubitos son los microtúbulos. Entonces, ¿cómo se van a conformar estos microtúbulos? Pues van a estar conformados por tres subunidades. El microtúbulo A, el microtúbulo B y el microtúbulo C, que van a venir siendo estos. Este va a ser el A, este va a ser el B, este va a ser el C. Y voy a ver aquí, A, B, C. Entonces, esta proteína, denominada nexina, va a unir a este microtúbulo con el C de este triplet. A con la C, A con la C, A con la C, A con la C. Estos se unen con esta proteína para así conformar una estructura cilíndrica en general. Este material pericentriolar que les había dicho que tiene una disposición perpendicular, pues van a ser como estas barras, que son perpendiculares a estos microtúbulos. Entonces, obteniendo toda esta conformación de estos microtúbulos en forma de tripletes, vamos a obtener la estructura denominada rueda de carro. Asemejen a un corte transversal, parece una rueda de carro. ¿Ya?
O va a ser también denominada 9 más 0. Pregunta de examen. ¿Rueda de carro o 9 más 0? Corresponde a los centriolos porque van a tener 9 tripletes externos. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tripletes externos, acá de este 9, más 0, porque no va a haber ninguno en el centro. En el centro van a estar ausentes los tripletes. Por eso que va a ser como una ruedita de carro o 9 más 0, ¿ya? Esta posición de los centriolos, pues durante la mitosis celular juega un papel bastante importante, porque en la mitosis celular tiene que organizarse todo en los polos, acuérdense, para dividirse. Entonces, un centriolo va a viajar a un polo y el otro centriolo a otro polo, porque son dos. Entonces, en polos opuestos van a dividir equitativamente los cromosomas. Van a decir 23 contigo y 23 conmigo. Entonces, de esa manera van a actuar durante la mitosis para hacer una división equitativa. Y la ubicación de estos centriolos va a determinar dónde se ubique el núcleo. ¿Por qué centriolo más que todo? Porque se ubica en el centro y el núcleo se va a ubicar en el centro. Y a partir de ese van a determinar toda la organización celular. Vean, aquí está este núcleo y aquí está el centrosoma o el centro organizador de microtúbulos. Entonces son los dos hitos que se ubican acá en el centro junto al núcleo. Estos son como que los encargados de decir, tú vienes a mi lado núcleo, retículo endoplasmático vaya arriba, mitocondrias por allá, etc. No es que todos van ahí por su cuenta, ¿no? El centriolo es el que se encarga de dar su ubicación como tal. Y por último tenemos también a los cilios y flagelos. Esmeralda le había preguntado qué son y en qué se parecen. Pues los cilios son aquí como pelitos. Son orgánulos propios de las células eucariotas. ¿Ya? Esas estructuras como pelitos aquí son solamente cilios con aspecto de pelos y están constituidas por proteínas. Tienen un citosol, o sea que estos pelitos no son huecos. Tienen un citosol en su interior y tienen partes del citoesqueleto. Pueden tener microtúbulos, pueden tener algunas fibras, perdón, fibrillas. Entonces, los cilios están relacionados con el citoesqueleto. ¿Por qué? Porque contienen estos microtúbulos y además también contienen citoplasma. Entonces, no están ahí porque sí, ¿ya? Vean aquí microscópicamente el interior. Este es un cilio. Está constituido por microtúbulos en su interior. Vean aquí, microtúbulos, microtúbulos, microtúbulos en su interior. ¿Ya? Microtúbulos centrales, después microtúbulos periféricos. Esta es una estructura más detallada y compleja de los cilios que no les van a preguntar, eso sí les aseguro. Después, la diferencia con los flagelos es cuál. Principalmente los flagelos son lo mismo, son los mismos que estos, pero mucho más largos, porque los flagelos cumplen distinta función. Los cilios pues son cortitos, 5 micrómetros, otra vez acá de la equivocación, 5 micrómetros. Los flagelos son de 10 a 15 micrómetros, son bastante más largos. ¿Por qué? En algunos casos los cilios pueden ser desde pocos a cientos por célula. Los flagelos 1 a 2 como máximo. En el caso de los espermatozoides solo 1. Los cilios van a ir como que moviéndose en ondas o van a batir o van a crear estructuras circulares, un movimiento circular. Solamente se encargan de impulsar o mover líquidos o elementos en su superficie. Los flagelos ondulan, o sea, se envuelven o rotan con el objetivo de dar movimiento a una célula. Otra vez, como los espermatozoides.
Acuérdense que su flagelo de ellos rota con el objetivo de que este espermatozoide se mueva y recorra una gran distancia. Los cilios se sitúan en células estacionarias porque la célula no se va a mover, solamente va a mover cosas mediante ellos. Mientras que los flagelos se encuentran en células móviles que necesitan recorrer distancias, como el espermatozoide. Y tenemos también esta disposición de los cilios, aquellos que son móviles con axonema, que tienen estructura 9+2. ¿A qué me refiero? Al igual que es el triolo, esta estructura. En algunos casos puede tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y aquí 2, un 2. Por eso es que puede ser 9+2. O puede ser solamente móviles con 9+0. Acuérdense que el 0 es nada al interior. Aquellos sensoriales igual pueden ser 9+2 o 9+0. De igual manera. ¿Ok? Ahora sí. Por último, podemos quedar aquí en los peroxisomas y la siguiente contemplamos todo el aparato de Golgi y retículos endoplasmáticos. Los peroxisomas también reciben el nombre de microcuerpos. Estos microcuerpos son orgánulos igual citoplasmáticos de 0,5 a 1 micrómetro de diámetro. Igual son como formas de vesículas, ¿ven? Formas circulares. Tienen una sola membrana delgadita. De igual manera de fosfolípidos. Bueno, toda estructura que tenga membrana está conformado por fosfolípidos. E igual se encuentran en las células eucariotas. ¿Qué objetivo cumple este peroxisoma? Pues su capacidad o su función es remover hidrogeniones a partir de sustratos. ¿Con el objetivo de qué? A alguna proteína, alguna molécula, a cualquier sustrato tiene que remover hidrogeniones. ¿Para qué? Para formar peróxido de hidrógeno. Los eritrocitos, por ejemplo, son bastante ricos en peróxido de hidrógeno. Esta es su fórmula típica de remover radical más agua oxigenada para formar un radical libre y un H2O2 o peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Entonces tienen una capacidad de degradar todo tipo de moléculas orgánicas. Como les dije, cualquier sustrato o cualquier molécula, como un lípido, una proteína, un azúcar, etc. Cualquier molécula orgánica en forma termogénica. O sea, termogénica genera calor, ¿ya? Como no hay cadena de transporte de electrones, eso lo vamos a ver en el tema 5, no va a generar ATP, solamente va a generar calor, pero no va a generar energía, ¿ya? ¿Con el objetivo de qué? Les había dicho de sintetizar o oxigenada o peróxido de hidrógeno, la fórmula. Ok. Bueno, hasta aquí podemos quedar con todo lo básico acerca de las estructuras organelos celulares que son más que todo circulares, que tienen una membrana y demás. La siguiente vamos a ver aquellas estructuras que no envuelven nada, por ejemplo, como los retículos endoplasmáticos y el aparato de Golgi, que son unas estructuras más que todo corrugadas, ¿no? Que son así, entonces corrugadas sobre el núcleo. Aquí viene el núcleo, entonces ahí se continúa el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, etcétera, ¿ya? Esas estructuras de membrana las vamos a ver en la parte 2 del siguiente, de este tema, que vendría a ser fisiología celular 3. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Espero les haya quedado todo claro. Espero no haberles quitado tiempo para el examen. ¿Sí? Perdón, una pequeña. Dice que no tiene una cadena electrónica respiratoria. ¿A razón de qué dice que no tiene La, cadena? la cadena de transporte de electrones es aquella cadena electrónica respiratoria. Es una cadena de transporte de electrones. ¿Por qué? ¿Qué se hace en esta cadena? En esta cadena se realiza la formación de ATP en algunas células.
Eso lo vamos a ver en el tema 5. Entonces, para formar ATP, sí o sí se necesita esta cadena. Como el peroxisoma no tiene esta cadena de transporte de electrones, pues no forma ATP. Solo genera un tipo de energía termogénica o calor. No genera energía ATP como tal. ¿Ya? Ya lo entiendo mejor. Ahorita, Ya tenía Esmeralda, muy que estudiar las tres partes. vale. Ahorita, Esmeralda, cadena de transporte de electrones, anótate y lo vamos a ver en el tema 5. Te vas a acordar de mí. En la cadena, perdón, en la glucólisis, formación de ATP. Ahí vamos a ver qué es una cadena de transporte de electrones. ¿Ya? Ya lo noté. Muchas gracias, doctor. Ok.